Creo que es una gran oportunidad presentarme a hablar sobre nutrición deportiva y todo lo que impacta en el equipo de trabajo, trabajando con médicos deportólogos, y un poco dar mi punto de vista y quizás el pedido de trabajar en forma interdisciplinaria, que es la única manera que aprendimos, ¿sí?, las nutricionistas que nos dedicamos a esto. Bien. Más allá que van a ver en mi presentación marcos teóricos y cosas que ustedes pueden compartir o que puedan también leer o que están familiarizados con todo lo que tenga que ver con la temática del día de hoy, también les quiero contar qué nos pasa a muchas nutricionistas, ¿sí?, o a muchos nutricionistas que vienen al consultorio o que estamos en el club, o que puntualmente la primera consulta, que inclusive le decimos, bueno, ¿por qué querés venir o haces la consulta nutricional? Y más allá que muchos te preguntan, mira, quiero un plan de alimentación o quiero una dieta, ¿sí?, muchas veces el punto de consulta no es ese, sino qué puedo tomar, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos, bueno, bárbaro, pero ¿por qué querés tomar? ¿O qué querés tomar? Sí, no, me dijeron, ya sea por consejo de mi entrenador o mi familia, inclusive muchos deportistas infanto-juvenil aparecen en la consulta, ¿sí?, con esto, mira, te traigo a mi hijo porque, mira, quiere tomar algún tipo de suplemento, porque vamos a ir viendo muchas de los beneficios, ¿sí?, que quieren o que vienen a buscar en el consultorio, desde aumentar el rendimiento deportivo, porque se sienten cansados, porque se sienten sin fuerza, porque dicen que le faltan piernas, incrementar el aporte de energías y nutrientes, porque inclusive muchas veces cuando hacemos nuestro registro alimentario o cuando le empezamos a hacer toda la evaluación nutricional, vamos viendo que tiene algún tipo de déficit, se quieran recuperar rápido, y también un cambio en la composición corporal. Sin embargo, hay que aclarar muchas veces que nosotros tenemos quizás un papel dentro de cuando pertenecemos a un club o cuando pertenecemos a una institución donde hay un equipo de trabajo, donde quizás nuestra intervención nutricional parte de la intervención a nivel grupal, ¿sí?, ya sea lo que le vamos a dar de comer o lo que principalmente si tiene que participar en algún tipo de partido, o si ese partido es de local, de visitante, y cuál va a ser nuestra intervención nutricional, como así también lo otro, ¿sí?, que vienen al consultorio y particularmente tenemos que dar un plan de alimentación o una logística nutricional, y no solamente eso, sino también el hecho de realizar alguna intervención con respecto a los suplementos. Sin embargo, y acá me voy a detener un poquito en esta filmina o en este slide, en donde un poco se habló durante toda la mañana con respecto a determinados intereses y todo lo que interviene con respecto a la industria de la suplementación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la regulación, todo lo que es muchas veces inclusive de venta, inclusive ustedes saben que es de venta libre, todo lo que tiene que ver con los controles. Y vuelvo a la primera pregunta, cuando vienen con respecto a la consulta nutricional, ¿en qué puedo tomar? ¿Sí? Independientemente de esto, siempre abogo, ¿sí?, al hecho de trabajar en forma interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque muchas veces el deportista o aquella persona que inclusive está perteneciendo a un club, está la figura del médico deportólogo, el traumatólogo, el nutricionista, que inclusive hemos comentado que tenemos un poco más de presencia, más terreno o más visibilidad con respecto a la interacción con el equipo de trabajo, como así también los kinesiólogos. Y esto tiene que ver con que en el día a día vienen y te preguntan, ¿sí?, que te dicen, mira, quiero tomar esto, o me dijeron que otro, ¿sí?, porque lo toma otro, lo quiero tomar también yo. Y ese impacto, ¿sí?, que ustedes me van a encontrar, no solamente hablando de esta filmina, sino en el qué, para qué, cómo, cuándo, ¿sí?, y la famosa palabra depende y contexto, ¿sí? Entonces, en ese punto vamos a empezar a analizar no solamente la parte teórica, como yo les dije hoy, sino también esto de la educación permanente, ¿sí?
porque ustedes inclusive en su consulta médica vienen y te preguntan y les decís, ¿sí? ¿Qué está tomando? Y dice, mira, la verdad estoy tomando esto, esto y esto, y no sabe qué es lo que toma, cómo lo toma, para qué lo toma, o quizás del protocolo que le dio el médico nutricionista, el médico deportólogo o su propia nutricionista, hace todo, o sea, en el camino, ¿sí? O sea, lo hace y lo desordena, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quizás viene y te dice, mira, estoy tomando una suplementación y, bueno, ¿hace cuánto? Y quizás te dice 1 año o 2 años y no hace un control con respecto a eso y después puedes llegar a tener un dolor de cabeza. No solamente, o sea, hoy inclusive hablando y viendo la rica información que tuvimos desde lo legal, sino también desde lo que impacta con respecto al tema de salud, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que ir viendo no solamente que esa pirámide, ¿sí? Cómo construirla desde el punto de vista nutricional, donde muchas veces, ¿sí? La pirámide de nutrición está equivocada. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en los atletas que vienen y te dicen que la suplementación es lo más importante, luego la nutrición deportiva y una alimentación balanceada, con respecto a la base, que generalmente y va a ser importante, la alimentación balanceada. ¿Por qué ponemos nutrición deportiva? Porque correctamente cuando hablamos de nutrición convencional difiere de la nutrición deportiva, ¿sí? Y eso va a depender también de qué, del tipo de deportista que tengamos, el tipo de deporte, su puesto de juego, sus objetivos a corto o largo plazo, y en ese es importante evaluar, ¿sí? En qué contexto nos encontramos o se encuentra nuestro deportista. Entonces, empezar desde el punto de vista de la experiencia, que quizás inclusive van a encontrar nutricionistas que quizás yo les puedo hablar con mucha más comodidad, porque es mi experiencia marca en deportes de conjunto versus deportes individuales, donde quizás inclusive, hoy comentaba, trabajé mucho tiempo en fútbol, pero sin embargo ahora en mi nuevo desafío tengo otros deportes, que es otro contexto, otros deportistas, otros puestos de juego y otras competencias. Entonces, inclusive frente a esto, ver que muchas veces con este desconocimiento o con esto que me dijeron, todo lo que tiene que ver con las propagandas o todo lo que inclusive ustedes ahora ven, pueden entrar a cualquier tipo de farmacia y hay un sector, ¿sí?, en donde vos tenés y podés elegir inclusive cualquier tipo de suplemento y los chicos vienen, chicos y chicas o deportistas, vienen sin la información nutricional, ¿sí? ¿Qué significa eso? La educación permanente, no solamente de lo que puede llegar o le llama la atención, sino algo básico como puede ser ahora, inclusive que estamos teniendo una nueva ley de etiquetado nutricional, en donde si ese deportista necesita saber y educar de cómo leer un rótulo, no solamente de cualquier tipo de alimento, sino que hablamos de alimentos deportivos, que es un poco lo que vamos a ir viendo luego en la clasificación de los alimentos deportivos que tienen mucha evidencia científica y que están incluidos en un plan de nutrición deportivo, ¿sí? Y que ese deportista lo puede utilizar y ver cómo, cuando sepa qué es lo que está consumiendo, cómo lo está consumiendo, ¿sí? Y cómo lo puede aplicar para mejorar su rendimiento. Entonces, dentro de los 5 puntos, hablábamos que vienen y muchos creen, ¿sí?, que la suplementación es mucho más efectiva que tener un plan de alimentación. Se creen que pueden ¿vieron la inmediatez de tener un resultado, de que todo sea ya? ¿Sí? Básicamente ellos creen, o uno tiene en la mente de decirles, sí, mira, la solución quizás viene y te dice, puede ser ese suplemento. Y cuando inclusive viene y te dice, mira, yo tengo la alimentación equilibrada, tengo una alimentación balanceada, sin embargo, quiero un poco más, ¿sí? Inclusive aclararles que muchas veces más no es mejor. Entonces, en ese más no es mejor, le empezamos a hacer la educación alimentaria y no es que trato de convencer de no consumir suplementos, sino no solamente es el no, sino por qué, ¿sí? Y es más, vienen con el tema de tomar una suplementación con, ¿sí?, el antecedente que quizás en la línea de tiempo o su timeline de alimentación no está haciendo las cosas como corresponde, ¿sí?
porque claramente tenemos otra problemática que a veces no se cocinan, saltean alimentos, no desayunan, no recuperan, ¿sí? Y muchas veces eso, cuando vos empezás a solucionar el tema de la alimentación, mejoran y te dicen, mira, la verdad tenías razón, no necesito una suplementación, sino que tenía problemas con mi alimentación de acuerdo al tipo de entrenamiento o al tipo de competencia o al tipo de resultados u objetivos a corto y a largo plazo. Inclusive ustedes van a tener, por ejemplo, en deportes de conjunto, como yo les puedo llegar a decir, es la etapa de entrenamiento, puede tener un simple turno, turno largo, doble turno, competencia el fin de semana, ¿sí? Entonces, en ese punto también es todo un tipo de entrenamiento a la hora de aplicar, ¿sí? No solamente el tema de comida o traducir en comida, sino también si tiene que incluir un suplemento, cómo incluirlo y si tiene evidencia científica, ¿sí? Entonces, todo eso tiene como punto de partida a la hora, sí, no solamente de educar a las nutricionistas, porque nosotros inclusive en la nutrición deportiva vieron que todos los años aparecen, ¿sí?, nuevas investigaciones, sobre todo en alimentos que se utilizan como suplemento, ¿sí? Y los diferentes tipos de warning que tenemos que saber, sobre todo en la contaminación cruzada. Yo creo que ese es nuestro principal objetivo como nutricionistas, de saber esa contaminación cruzada, ¿sí? O sea, de saber el rótulo, que ese rótulo o que esas empresas nos brinden la información necesaria de que en el camino no haya ningún tipo de problema, ¿sí? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con el uso de esa suplementación. Entonces, hay diferentes, o sea, generalmente vamos a hablar de, les quiero mostrar 2 o 3 estudios que son importantes con respecto a qué sabemos sobre el tipo de suplementos, ¿sí? Este es un consenso del COI en donde habla perfectamente, ¿sí?, de los suplementos dietarios, ¿sí?, y los usos de los suplementos en deportistas de alto rendimiento, porque inclusive nosotros hablamos de suplementos y, no, o sea, por un lado tenemos lo de alto rendimiento, todos los que trabajamos con deportistas de alto rendimiento y su aplicación, como así también, por el otro lado, deportistas que vienen a la consulta que son recreacionales, ¿sí? Entonces, que quizás en ese caso no va a tener un doping, pero estamos hablando de salud, ¿sí?, directamente. En el caso de alto rendimiento, hablamos de salud, pero también hablamos todo lo que tiene que ver, o todas las consecuencias que podemos llegar a tener, y que estuvieron hablando en las primeras presentaciones, en donde sí es importante ver qué hacemos con esa información y particularmente tener en cuenta a los deportistas, a los médicos deportólogos, a nuestro equipo de trabajo, que muchas veces empezamos a hablar un mismo criterio y un mismo idioma. Es más, cuando vienen a la consulta, ¿por qué? Porque el preparador físico le sugiere o le aconseja, ¿sí?, algo que pueda llegar a tomar, ¿por qué? Para mejorar su performance y todo eso, siempre para mí es importante unificar criterio. ¿Por qué? Porque si no la comunicación se desvirtúa, entonces como decir, no, el médico me dijo tal cosa, no, pero la nutricionista me dijo tal cosa, no, pero el kinesiólogo, ¿sí? Entonces, esa información, que manejemos la misma información y la evidencia científica para ver la aplicación. Nosotras la traducimos en comida, porque muchas veces inclusive vamos a ir viendo los problemas que tenemos luego con la aplicación del protocolo, de la toma o lo que hace el deportista, ¿sí?, después que se le aconseja o armamos un determinado protocolo para el uso de una determinada suplementación. Entonces, recordar que dentro de esos suplementos tenemos los suplementos para prevenir o cubrir o tratar una deficiencia, vitamina D, que es básicamente una de las inclusive vitaminas que se está usando, o después de COVID muchos tienen una deficiencia, la aparición de deportistas que cambian su patrón alimentario siendo ovo-vegetarianos o vegetarianos estrictos, ¿sí? Suplementos que generalmente nosotras aprendemos a
aplicar, como puede ser alimentos deportivos, bebidas energéticas, los geles, ¿sí? Alimentos que son enriquecidos con proteínas, suplementos, ¿sí? Que mejoran directamente el rendimiento deportivo, que luego después más tarde vamos a hablar sobre básicamente la creatina y la cafeína. Entonces acá es un muy buen paper para tener de consulta. El otro tiene que ver con la clasificación y categorización de suplementos deportivos, en donde generalmente se dividen en el aumento de masa muscular y aumento del rendimiento deportivo, ¿sí? Hay algunos, y en todos, en esta review lo que se hizo, se quiso separar aquellos suplementos que tienen mucha base científica versus los que no tienen tanta eficacia, sobre todo para al momento o a la hora de poder utilizarlos, ¿sí? Y qué evidencia científica existía para cada uno de ellos. Y un poco hablarles de esto con respecto a la categorización de suplementos deportivos según el Instituto Australiano del Deporte. La verdad que a nivel educativo, ¿sí? A nivel educativo, es una herramienta que inclusive acá está el site para que puedan luego revisarlo, porque no solamente tiene un recurso de información y los categoriza en diferentes tipos de letra A, B, C y D, ¿sí? En el marco de si son seguros, o sea, el tema de la seguridad, si está permitido para el deporte, si es legal, ¿sí? Y también tiene que ver si funciona. Nosotras generalmente hablamos, y lo que yo voy a tratar de describirles en esta pequeña presentación, es el grupo A, que son los alimentos deportivos y que generalmente manejamos en el día a día en un plan de alimentación nutricional deportivo, y particularmente el grupo B, que no tiene tanta evidencia científica, el C, básicamente que está retirado, ¿sí? que yo les decía, actualmente con cada año se va actualizando o se van retirando, y hay algunos que, como en el caso de la cafeína, sí, antes era algo que era prohibido, luego tuvo una tolerancia y principalmente se maneja, y no solamente eso, sino también que tiene recursos, ¿sí? educativos y bien desarrollados, dónde los podemos encontrar, cómo los podemos aplicar, ¿sí? Y en qué momento es importante o qué timing tiene a la hora de poder aplicarlos, ¿sí? Y que fue muy fácil desde el punto de vista educativo, porque nos pasaba que cuando salimos, ¿sí? de la nutrición convencional, o sea, como licenciadas en nutrición, y nos dedicamos a la nutrición deportiva, al principio era total 100% autodidacta. Entonces empezamos a ver, hasta que luego, con el paso del tiempo, empezaron a haber cursos, carreras, ¿sí? Con respecto a la nutrición deportiva, ¿sí? Ahora quizás es mucho más mostrable o está mucho más expuesto con el lado positivo o con el lado negativo, que tiene que ver con muy buena información nutricional que les enseñamos a los deportistas y les enseñamos a las nutricionistas generalmente que esto tiene que ser con base científica, con paper, con lectura, con aplicación. Y hay un lado B que es, por un lado, la desinformación, porque hay muchos sites o hay mucho red social que quizás no informa en forma adecuada, como así también hay una parte que sí les puedo llegar a decir que hay una teoría y una práctica. Y en la práctica muchas veces yo me he encontrado con esto de tener alimentos deportivos, suplementos médicos y suplementos de alto rendimiento, en donde de cada uno de ellos yo les puedo decir, mirá, la verdad hay algunos que sí, en este momento o en este caso lo puedo aplicar, pero hay veces que se complica, ¿sí? Ejemplo, yo tengo alimentos deportivos, que son las bebidas deportivas, los geles, que inclusive los geles ahora puedo hablarles de el uso quizás en deportes de conjunto, que los usan en el entretiempo o ven en el timing, o se compran y después no saben cómo usarlo. Se mandan el gel deportivo y les agarra un dolor de estómago
o particularmente toman, o se asquean, o después se tienen que tomar un montón de agua, imagínense, o están recontra incómodos. Por eso nosotros muchas veces hablamos de ese entrenamiento indivisible. O una cosa que yo mucho abogo es el tema de que la nutrición también se entrena, ¿sí? Entonces ahí es cuestión que no es solamente el plan de alimentación, porque muchas veces terminan, ¿sí?, viniendo a la consulta nutricional queriendo un plan de alimentación y muchas veces, claro, quieren irse con la hoja, ¿sí?, de preparación, y sin embargo hay un montón digamos, de previa que tiene que ver con cómo come, en qué contexto, puede realizarlo, puede comprarlo, ¿sí?, se lo puede preparar, o se compró de todo carísimo y lo usó mal. Y le puedo asegurar que si lo prueba en una competencia, más allá de acordarse de mí muy mal, ¿sí?, no lo toma nunca más. ¿Por qué? Porque está asociado, ¿sí?, a que le funcionó mal, a que le fue un mal resultado, o que, ¿sí?, imagínense que eso depende de su éxito de una carrera o el éxito de una competencia. Igualmente, también debemos ver los deportistas que cuando uno tiene que hacer una intervención nutricional con un suplemento, por ejemplo, un equipo, que quizás tiene sus bemoles, porque uno no puede dar todo para todos, ¿sí? Ese típico que a veces encuentra en, no sé, una proteína, una creatina, ¿sí?, y lo tienen en el vestuario, y hay veces que lo toman por las dudas, y no es así. Entonces, en ese caso, uno no tiene que masificar. Eso quizás hay veces tratan, o nosotras con ese trabajo de hormiga o esa intervención, ¿sí?, es como mucho más más cauteloso a la hora de decir, bueno, es para todos. Diferente cuando uno viene, por ejemplo, un runners, un corredor, un triatlonista, un duatlonista, en donde todo esto es mucho más aplicable o quizás es como mucho más prolijo, ¿sí?, sobre todo a la hora de poder aplicar esto. Entonces, los que tienen fuerte evidencia científica, y generalmente las nutricionistas trabajamos mucho con respecto a la hora de usar en el plan de alimentación, ¿sí?, sobre todo los alimentos deportivos, proteínas, geles, bebidas deportivas, qué tipos de geles, si tienen cafeína, si no lo tienen, comidas deportivas, reemplazos de líquido, o sea, esos polvos que regeneran, ¿sí? Inclusive ahora, antes era como mucho más, ¿cómo les puedo decir?, como más culinario. Ahora hay como alimentos de comodidad que vienen en slide, que vienen en stick, tipo como preparaciones o individuales, ¿sí?, dosis individuales, que el deportista es mucho más fácil a la hora, sobre todo en deportes, ¿cómo se llama?, los que hacen runners o que andan en bicicleta, o eso es mucho más y deben entrenarlo terriblemente a nivel digestivo. Entonces es diferente cuando uno tiene que usar determinados alimentos deportivos en, por ejemplo, futbolistas, que quizás es lo que yo les puedo llegar a contar un poco más, ¿sí? O también la intervención que uno tiene en deportes amateur, como puede ser, no sé, el básquet, que tiene determinada intervención, o el futsal, o el vóley propiamente dicho. Entonces, en ese caso, uno tiene que ir viendo el timing, la forma, cuándo, cómo, dónde y para qué. Porque inclusive a veces ni saben, o sea, viene y te dice quiero tomar tal cosa, y cuando uno hace la evaluación o el registro, se da cuenta que particularmente tiene que tratar de ¿cómo se llama?, de educarlo y de decirle cómo lo tiene que consumir, ¿sí? Bien, suplementos médicos, el hierro, el calcio, los multivitamínicos. Vieron que inclusive hay gente que hace vitaminosis todo el año, todo el tiempo, y por las dudas. Lo mismo el tema de los minerales, el tema de vitamina D, zinc, probióticos, creatina, bicarbonato, betalarina, cafeína y jugo de remolacha, ¿sí? Esto es lo que generalmente estamos manejando mucho a nivel nutricional y que tiene fuerte evidencia científica. Luego tenemos el grupo B, que tiene evidencia limitada. Hay muchos
deportistas, sobre todo lo tastano, que tiene que ver con saborizantes, ¿sí? Mentol, quinina, los receptores de potencial transitorio. ¿Vieron? Hay unos shots, no están acá en Argentina, se utilizan bastante en rugby, que son como un jugo de pepino o pepinillos, ¿sí? Concentrado. Hay algunos que usan mostaza, se ven, hay casos, en el caso de rugby, que lo utilizan, la hipervitaminosis con vitamina C. Después, todo lo que tiene que ver con polifenoles o determinados alimentos, ¿sí? O propiedades de alimentos concentrados, sobre todo con el acaí. En acaí, en el caso, una vez fue un viaje, en Brasil se usa mucho, en donde una de las cosas que me regala el fútbol es empezar a hacer contacto con los nutricionistas de los otros equipos. Entonces, nada, uno generalmente en el intercambio le dice, bueno, ¿cómo haces el postpartido? ¿Qué tenés en el entretiempo? Nosotros mucho hablamos de esa mesa famosa de recuperación que muchas veces sirve para el antes, para el durante y para el después. Y en Brasil casualmente tenían, ¿sí?, como unos postres, ¿sí?, que eran de esta fruta de acá, un color violeta, ¿sí? Es rico, es bastante rico, pero ellos están acostumbrados a poder consumirlos. Yo les puedo asegurar, estuvo rico, le di 2 cucharadas y la verdad que era pastoso, ¿sí? Muy rico, pero había que consumírselo. No es que uno come 2 cucharadas y ya está, ¿sí? También tiene que ver que muchas cosas de estas están en estudio para ver cuál es la dosis, cómo se recomiendan, cuál es el vehículo, la forma de utilización, ¿sí? Entonces ahí es cuestión de que en ese caso es lo mismo que el uso de concentrados de cerezas, ¿sí? Inclusive sabemos, o de arándanos, vieron que ahora está el jugo de arándanos que se consume, que inclusive se sabe en algunos trabajos científicos que tienen su beneficio, pero claramente hay veces que dicen, bueno, tiene trabajo, ¿vieron cómo es esto? ¿A dónde es aplicable? ¿Cuál es mi muestra? ¿Cuál fue, digamos, la evidencia científica que existe? Y muchas veces, en este caso, no es aplicable, porque no es que yo me lo voy a, bueno, viene el jugador de vóley y le tengo que dar, sí, jugo de remolacha o jugo de o una tarta de cereza. En este caso tengo que ver a quién se lo voy a aplicar y cómo. Y hay veces que inclusive hay deportistas que les cuesta muchísimo, ¿sí?, la cuestión digestiva, algo de la cual estamos hablando últimamente que tiene que ver con esa conexión con el tema de la microbiota y todo el entrenamiento digestivo, que antes inclusive se veía, bueno, tenía problemas digestivos, náuseas o tenía diarreas antes de competir, y también eso es entrenable, o esto de tomar líquido o tener líquido en el estómago. Entonces, por eso es muy importante no solamente conocer esto de todos los alimentos o todos los suplementos deportivos a la hora de poder aplicarlos. El grupo C, sí, que antes había clasificado como B, estos inclusive saben que se está modificando y que el uso no es tan convincente o que no ha dejado tanta evidencia científica, y entonces en ese caso, sí, muchas veces nosotros básicamente, como yo les decía, no es más, no es mejor, sino que les aconsejamos a los deportistas que todo aquello que se utilice desde el punto de vista de suplementos alimentarios tienen que ver con el uso de la aplicabilidad, de la comodidad, de esto que necesito, sobre todo, por ejemplo, en un partido. Termino muy tarde y muchas veces es más difícil hacer la comida postpartido y muchas veces utilizamos alimentos o suplementos deportivos en un buen uso para poder cubrir las necesidades de recuperación, sobre todo si al otro día tengo un entrenamiento regenerativo o tengo una doble competencia o una triple competencia en la semana. Entonces, en ese caso hay que ver esa línea de tiempo, sobre todo si tengo que hacer una colación o si tengo que hacer una preparación, por ejemplo, en este caso con un polvo proteico, o si necesito tener, ¿sí?, algún tipo de uso o tengo un déficit de algún tipo de nutriente, en este caso poder cubrirlo y por cuánto tiempo, ¿sí? Bien, obviamente el grupo D es básicamente todo lo prohibido, inclusive como recién estuvieron hablando los doctores a media mañana y el abogado,
sí, también es doctor. Entonces, en ese punto estamos el hecho de conocerlos. Sí, muchas veces, sí, no es porque, creo que las nutricionistas somos muy curiosos con respecto a eso. En dónde está, qué está tomando, cómo lo está tomando, o en esto de sobre todo en la OMATER, sí, que muchas veces toman, o sea, no sé, aparece esto y no saben particularmente que es una sustancia prohibida o que puede dar doping, o que les puede ocasionar un mal mayor, ¿sí? Bien, también había hablado del doctor, ¿sí? Sobre todo con respecto al tema del doping y cuáles son las violaciones con respecto a las reglas antidoping, ¿sí? Según el Código Mundial Antidopaje, y sobre todo las causas por la cual que claramente las describió el doctor en la ponencia anterior. Bien, para terminar, creo que, y por eso me apuré un poco más, ¿qué debo considerar antes de consumir un suplemento? Sobre todo a nivel de aquella persona o aquel deportista que consulta a un nutricionista, ¿sí? Desde el punto de vista de la evidencia científica, la eficacia, ¿sí? Inclusive muchas veces en el consultorio nosotros tenemos, decir, mira, lee esto, fíjate, no es que le vamos a dar un paper. Más allá que hay muchos deportistas que vienen con toda la información y ya te viene y te dice, puedo tomar esto porque no sé qué esto, y que viene con todo el catálogo, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, hay veces que uno le pregunta ¿para qué o para quién? Y quizás no es necesario, ¿sí? O no tiene claro, yo lo quiero tomar inclusive hasta por las dudas. Inclusive yo le digo, pero es una orina más cara, ¿sí? Entonces, en ese punto es un gasto que inclusive a largo plazo no va, o sea, va a ser exactamente lo mismo. Y no solamente eso, hay una situación en donde primero es la comida. Cuando vos hablás inclusive de ese timeline, ¿sí? Y hay estudios con respecto a eso, es muy importante tener en cuenta cómo come esa persona y la aplicación de esa persona. Es cierto, hay veces es difícil el para qué y el para quién si es un deportista de alto rendimiento que entrena a la mañana, almuerza, ¿sí? Hay veces inclusive hay que ver si desayuna o no desayuna, no hace la media mañana, no come nada antes después de entrenar, no almuerza o almuerza re a las apuradas, va al colegio, ¿sí? Cuando va al colegio, hay veces come cualquier cosa o toma mate, básicamente en nuestro caso, a la tarde, ¿sí? Vuelve del colegio, cena rápidamente, se saltea la merienda y luego se va a dormir. Y no cubre todas sus necesidades nutricionales, de nutrientes, de energía, y por eso obviamente no va a haber alimento que consuma. O a la mañana y tiene la tarde libre y hace siesta eterna, digo yo, ¿sí? Esa siesta eterna en donde duermen muchas horas y no cumplen con respecto a la alimentación. Los efectos, los beneficios, hablamos toda la mañana o hablamos sobre todo el tema de la seguridad, del doping, de los efectos colaterales, que conozcan esa regulación, porque a veces inclusive se hablaba del desconocimiento, porque dices, no, yo lo empecé a tomar, pero desconocía, no sabía que pasaba esto. Entonces, en ese caso es muy importante tener en cuenta qué va a tomar y la regulación, no solamente del médico deportólogo, sino también de la nutricionista o del kinesiólogo, que inclusive en el equipo de trabajo, porque está haciendo una rehabilitación, en el día a día viene y te dice, che, ¿sabés que estoy tomando tal cosa? O ¿sabés que me dijo tal cosa y que quiere tomar o qué? ¿Por qué? Porque es el trabajo preventivo diario lo tienen con el kinesiólogo, es del día a día. Quizás a la nutricionista no viene todos los días, salvo el caso que es un momento que hacemos la antropometría y en ese caso le hacemos unas preguntas básicas y quizás ahí hacemos un control en el día a día cuando quizás estamos en el club. En el protocolo, la dosis, o sea, qué cantidad, cuándo, cuánto tiempo, qué costos, cómo lo adecúa el deportista. Y no solamente eso, entrenar la ingesta. Y vamos a ir viendo cuando veamos cafeína y creatina, ¿sí? Que vos inclusive le das todo, pero cuando, che, ¿cómo la estás tomando? No se acuerda, no la toma, no es para todos. Hay deportistas que son muy prolijos, deportistas que respetan mucho el protocolo. Sin embargo, hay otro que viene y te dice, no, me olvidé, o no me acuerdo si la tomé, o es en ese sentido, o te dice, mira, se me acabó, no me volví a comprar.
Entonces, ahí es cuestión de que uno tiene que tener en cuenta sobre todo la educación permanente. Les vuelvo a repetir, no solamente esto de educar a nuestro deportista, sobre todo cuando nosotros no solamente hacemos el plan de alimentación, sino la educación permanente, ¿sí? Bien, la alimentación ideal tiene que ver con cantidad y calidad de alimentos, momento adecuado, timing, ¿sí? Pero el consumo de suplementos deportivos no inmuniza contra una alimentación e hidratación inadecuada. Sobre todo cuando inclusive tenemos que ver cantidad, calidad y timing, descanso insuficiente y hábitos inapropiados, ¿sí? Les agradezco su atención.